Buenas noches, jóvenes. Ya después del saludo previo tras bambalinas, vamos a continuar hoy con la clase de embarazo ectópico que ya tienen su documento ahí en el chat. Colocamos esta clase porque embarazo ectópico tiene mucho que ver como una complicación de la EIP, que fue la clase del día de ayer. Entonces, hay que hacer un poco como Maquiavelo, piensa mal y acertarás. El embarazo ectópico es un embarazo, como vamos a ver en la definición, que el feto, el embarazo está fuera de la cavidad uterina, y tiene varias complicaciones que vamos a detallar en la clase. Entonces, vamos a tratar de hacerlo un poco dinámico. Voy a ahorita quitar mi cámara, ustedes dejan la de ustedes para que se mire mejor la calidad del video y así podamos compartir y ustedes me dicen si se va a ver ahorita lo que estamos compartiendo. ¿Se observa? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Respetando siempre los derechos de autor, entonces lo hacemos. Esta es una dinámica que realizamos. Bajamos material didáctico que está libremente en internet. Afirmamos nosotros que no tenemos los derechos de autor y solo utilizamos esto como una herramienta para nosotros tener docencia. Entonces, como habíamos dicho en la introducción de la clase, el embarazo ectópico es aquel que va a ocurrir fuera de la cavidad endometrial. Es decir, si está fuera de esta cavidad endometrial, así sea en el cervix, sea en las ampollas, en el istmo, esto es un embarazo ectópico. Y como lo vamos a ver, pues no es viable. Son casos exceptuales, algunos embarazos abdominales que hemos conocido, se podrían dar, no a término, pero sí a una semana de gestación de unas 26 semanas, ¿verdad? Lo más común es que el embarazo, en el 95% de los casos, va a ser tubario. Y como lo vamos a ver en el 75%, 80% de los casos, o 70%, dependiendo la literatura, va a ser en el área ampular, porque aquí en la tuba es donde se da lo que es la fecundación. Y es lo que habíamos mencionado, entre el 70% a 80%. Tenemos el embarazo ectópico ovárico, que lo vamos a poder tener como primario o secundario, dependiendo de las clasificaciones histológicas que no son tema de esta clase, pero nosotros conocemos esto, ¿verdad? Hay criterios diferentes, ejemplo, el criterio de Spielberg o el de Studiford, para nosotros hablar de los embarazos ectópicos abdominales u ováricos, o también lo que nosotros conocemos como los criterios de Rubin, que son criterios totalmente histológicos. Estamos hablando ya de más de 110 años de la descripción de estos criterios, que fueron hechos aproximadamente en el año 1910-1911. Tenemos el embarazo abdominal y el embarazo heterotópico, que es aquel embarazo que se da embarazo fuera de la cavidad uterina y también dentro de la cavidad uterina. Este es un embarazo gemelar, pero uno está en donde tiene que estar y el otro no. Su incidencia, habíamos hablado que es de 1 en 200 a 1 en 300, y habíamos mencionado que la enfermedad inflamatoria pélvica iba a dar casi 100 veces más la probabilidad de tener un embarazo ectópico. Entonces, de 3 a 12 por cada 1000 embarazos. Esto varía con la literatura que vimos ayer. La mortalidad puede ser entre el 6 a 7% de las muertes maternas. La edad promedio es en los 30 años y entre 10 a 15% en pacientes nulíparas. También podemos nosotros ahorita ver cuáles son los factores de riesgo que nosotros podemos encontrar. Una cirugía previa,
tubárica, infertilidad de tipo primaria o secundaria. Y esto va a depender porque la mayoría de casos de pacientes que tienen infertilidad podríamos hablar que tienen síndrome ovario poliquístico y entonces van a ser óvulos que no tienen una calidad adecuada, pacientes que tienen otros factores de riesgo, pero una paciente que tiene infertilidad, también el esperma puede tener algún problema y eso aumentar la probabilidad de que pueda nosotros hablamos también del aborto espontáneo anterior, el aborto provocado anterior, el tabaquismo, tabaco actual, aunque son criterios de bajo riesgo, pero sí están presentes para un embarazo ectópico. El hecho que una paciente tenga una operación esterilizante. Tuve un caso en una ocasión, una paciente que le hicimos una operación esterilizante. A los 3 años ella quiere volver a quedar embarazada, le hacemos una recanalización para lograr el embarazo. Cuesta a los 6 meses, se desespera un poco, Guatemala le hacen una fertilización in vitro y no se percatan que la paciente tiene un embarazo heterotópico. Viene a esta región, ya no va conmigo a la consulta, y yo la vuelvo a ver ya con una laparotomía desde el apéndice sifoides hasta el pubis y le pregunto qué pasó. Es que tuve un embarazo, doctor, que eran 2 embarazos. ¿Cómo así? Uno adentro de mi útero y uno afuera. Y creyeron que yo tenía una apendicitis o era la vesícula y me hicieron mi incisión mediana infraumbilical, pero no mediana, sino desde la mediana, pero desde el apéndice sifoides y con la sorpresa que tenía hemoperitoneo y que no era una colecistitis, sino era un embarazo ectópico. Y pues llegó a feliz término, ya siguió llegando su control prenatal conmigo después de las 20 semanas y tuvo una bebé preciosa. El hecho de tener un embarazo ectópico anterior, ya como lo habíamos mencionado, tener EIP anterior, tener un trabajo de parto prematuro anterior, siempre es un factor de riesgo que lo aumenta. La promiscuidad sexual, ¿por qué? Porque está asociada a la enfermedad inflamatoria pélvica. Factores de alto riesgo. Como habíamos mencionado, el tabaquismo está en lo más bajo. Una cirugía abdominal previa, podríamos decir que es de 1 hasta 4% en términos generales. Aquí está con números decimales, pero lo que mayormente nos puede preocupar es un embarazo ectópico previo, una esterilización tubárica, que es lo que conocemos como OTB, la exposición uterina al etilesbestrol, que ya en nuestra era ya no se utiliza, el uso de un DIU. Entonces, o lo que habíamos mencionado, la reconstrucción, la recanalización, y a esta pacientita pues sí le tocó esa mala pata. El embarazo tubario, como lo habíamos mencionado, es el más común porque allí es donde se da la concepción, después viene la implantación, al 10.º día posfecundación, y es allí donde al tener la implantación empieza al día 7.º y al día 10.º termina, y es al día 10.º cuando termina la implantación que nosotros ya encontramos la producción de hormona gonadotropina coriónica producida por el citotrofoblasto. Pero sabemos que es el 90% de las probabilidades que sea en lo que es toda la trompa de falopio, pero es en qué porcentaje puede ser mayor. Estamos hablando que es en la ampolla y en menor proporción intersticial. Aquí tenemos que tener cuidado, miren jóvenes, porque si el embarazo ectópico está en el intersticio o en el cuerno o en el cervix, cuando estos explotan, por decirlo así de una manera coloquial, puede ser tanto el sangrado o la destrucción que nosotros no podamos ir a realizar una hemostasia y esto puede terminar incluso en una esterectomía y si no estamos actuando bien, en la muerte del paciente.
nosotros también podemos tener etiologías de cuestiones anatómicas, hormonales y embrionarias. Podemos nosotros decir dentro de lo que son las anatómicas, que son alteraciones del transporte ovario, un fibroma, una paciente que tenga alguna anomalía de este tipo, como un útero bicorne, un tabique vaginal, lo podría ocasionar. También podemos tener pacientes que tengan una IP o el hecho que queden embarazadas con un DIU. Esto va a hacer que aumente el riesgo de un embarazo ectópico. Cuando nosotros usamos hormonas, ejemplos, y por eso también tiene que haber una deficiencia de las hormonas o una alteración de las hormonas, como lo es la poliquistosis ovárica, donde las hormonas no van a estar bien y la ovulación no va a ser buena. Podemos encontrar un paciente con una fase lútea deficiente. Eso es lo bajo, pero cuando nosotros utilizamos algún tipo de hormonas para la inducción de la ovulación, como el citrato de clomifeno, el uso de progestágenos y las fecundaciones in vitro, como en el caso de la paciente que yo les acabo de comentar, pues sí aumentan la prevalencia o la incidencia de un embarazo ectópico. Y problemas ya del embrión. Mayor número de ositos ovulados. Esto puede ser de carácter familiar. Nosotros sabemos de que hay pacientes que de familia en familia van en los embarazos gemelares o trillizos. También que nosotros hayamos hecho una inducción a través de un in vitro, la ovulación precoz o tardía, como lo mencionamos al igual que de mala calidad, el síndrome ovario poliquístico o una fase lútea deficiente, pacientes con obesidad o algún trastorno también hormonal, pues el bebé no va a tener toda su capacidad. Esto ya lo explicamos ahorita. Entonces, cuando hablamos nosotros de un embarazo tubario, porque nosotros hablamos de causa ovular, y estos autores van a detallar bien paso a paso los signos y síntomas que nosotros vamos a tener. Entonces, miremos cómo, vamos a ver en unas diapositivas futuras cómo pasa el embarazo ectópico a la rotura y la expulsión del mismo. Y dependiendo dónde se localiza, así va a ser la sintomatología del cuadro clínico. Por eso no me voy a detener aquí, sino lo vamos a ver en las diapositivas futuras. Entonces, ¿qué tengo yo en general con una paciente que tenga un embarazo ectópico? Podemos tener un dolor abdominal, una amenorrea, hemorragia vaginal, puede ser color de sangre rutilante o como café oscuro, dependiendo en dónde se localice y la cantidad de sangre que ésta tenga. Un mareo, un síncope, una lipotipsia, una lipotimia, perdón, urgencia para defecar, síntomas gestacionales, expulsión de tejido, y muchas veces creemos que la paciente tuvo un aborto y realmente lo que está teniendo es expulsión de tejido, pero el embarazo ectópico aún permanece en la cavidad abdominal o en el área ampular o cervical. La triada clásica, que nosotros decimos dolor amenorrea y hemorragia posterior, solo se da en el 50% de los casos. Entonces, cuando estamos hablando de la etapa inicial de un embarazo ectópico, nosotros vamos a tener los síntomas neurovegetativos hormonales propios del embarazo. Vamos a encontrar que va a haber un aumento y reverdecimiento del útero, y en este caso puede haber un anexo aumentado y doloroso, también lo que nosotros podemos conocer como el signo de Piscasec. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces miramos nosotros ya cómo va creciendo y esto va a causar un dolor. Podemos encontrar dolores con propagación al saco de Douglas. Sigue aumentando lo que es el tamaño uterino, que nos va a llamar bastante la atención, y es allí donde nosotros ya entramos a ver los signos que pueden estar presentes. Entonces, nosotros dijimos de que podía haber sangre negruzca.
Esta sangre negruzca escasa o con trozos de caduca o sin ellos es porque aquí puede haber una hemorragia y se va oxidando, por decirlo así, la sangre y va teniendo ese color característico oscuro, lo que conocemos en nuestro Chapinlandia como el chingaste de café, que es aquel color café oscuro, de lo que queda de una cafetera, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver ya de que sigue aumentando el tamaño uterino, va a estar más reblandecido aún, pero ahora ya vamos a tener un, una mayor cantidad de sangre y esta sangre ya va a empezar a derramarse también en la cavidad abdominal y esto nos va a dar lo que son los signos de irritación peritoneal. Ya ahí cambia todo. Entonces nosotros ahorita vamos a poder describir lo que, lo que ya este aborto tubario, ya miren por dónde va, ya hay signos de hemorragia interna, vamos a encontrar este signo de Lafont, que es un dolor, podremos decir, epigástrico, que se va a la región subclavicular o escapular o en el hombro derecho que aparece en pacientes que pues cuando tienen procesos inflamatorios pueden ser incluso hepatobiliares o un absceso, pero es característico que usted tiene a la paciente ya en sala de operaciones y de repente le empieza a decir que le duele demasiado su hombro. Y no es que la paciente esté fingiendo, sino simple y sencillamente es un signo que nos da por esta irrigación. También podemos encontrar nosotros lo que es el signo de Proust, que es la presión en el fondo del saco de Douglas y es extremadamente doloroso. La paciente lanza grito que es conocido como lo que llamamos los doctores de la antigua escuela como el grito de Douglas. Usted toca a la paciente y la paciente va a dar un grito porque es un dolor muy fuerte, o sea, aparte va a estar, ¿cómo podríamos decir? Duro, está, va a estar bomboso, por decirlo así, perdón, que tenga ahí un poco de dificultad al hablar. Entonces ya cuando está, si lo tenemos ya no que sucedió aquí que lo expulsó, esto es un aborto tubario, lo expulsó, ¿sí? Entonces encontramos esto. Pero ahora miremos que tiene una ruptura, o sea, no lo expulsó, sino que tuvo esta ruptura. Entonces la paciente está tranquila y de repente, espontáneamente, va a tener un dolor agudo y puede entrar en shock. Y empieza con irritación peritoneal, pérdida sanguínea negruzca, y los mismos síntomas y el hematocele. ¿Cuál es la diferencia? El aborto tubario es como más paulatino y se van a presentar todos estos signos, pero en la ruptura tubárica tenemos un dolor agudo que se desencadena de forma espontánea. Cuando hay irritación peritoneal, usted puede encontrar una paciente con un abdomen ya en tabla. La masa anexial palpable es muy variable entre el 30 y 70% de los casos. Va a depender si no ha tenido esa ruptura. Si la paciente es delgada, va a ser fácil de evaluar. Pero algo que sí está presente, y ojo que está igual en la EIP, es el cervix doloroso a la lateralización en el 85% de los casos. Y si ya estamos hablando de un embarazo que está entre las 6, 8 semanas, ya hay un útero aumentado del tamaño y por eso es que yo les indico que examinen a todas las pacientes, miren la normalidad ustedes para que cuando encuentren algo que se sale de la normalidad, ustedes pues ya estén capacitados para decir esto está aumentado de tamaño, qué es lo que está pasando. Y lo que les decía, ¿verdad? El fondo de saco posterior abombado, que como me costaba decir esa palabra, entonces esto es sangre intraperitoneal y usted puede hacer una coldocentesis, que vamos a ver que es hacer una punción para ver si extraemos sangre. Si logramos extraer sangre, es embarazo ectópico y si sale pus, es una EIP. Esa es la diferencia. Papel vital, la hormona gonadotropina coriónica, que como lo habíamos mencionado, está en el suero a los 10 días post-fecundación
es en el momento que ya se terminó la implantación empieza el día 7 y termina el día 10. Todas las mujeres tienen 5 unidades de hormona gonotropina coriónica, cuando estamos midiendo lo que es la unidad beta, que es la que le da la especificidad. Todas las chicas, aunque no estén embarazadas. Y una mujer con un embarazo normal y que el bebé viene bien, debe duplicar cada 48 horas, duplicar ya sea 1.6 o 2 veces cada 48 horas. Si usted encuentra hoy 10 unidades y en 2 días se encuentra de 16 a 20, usted puede decir que es un embarazo que tiene una buena evolución. Pero si usted tiene 10 unidades hoy y en 48 horas tiene 14, 15, usted está pensando en un aborto o en un embarazo ectópico. También nosotros vamos a ver lo que es la progesterona y hablamos del valor de 25 nanogramos por ml o más, nos va a decir que hay un embarazo normal. Y 15 nanogramos o menos de esto, estamos hablando de un embarazo ectópico o un embarazo roto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tiene que haber su unidad beta y un ultrasonido. Cuando hablamos de ultrasonido, no cree que el ultrasonido lo mira todo y eso no es cierto. Si estamos ante un embarazo ampular de 6 semanas, a veces no lo podemos ver. Si ya tuvo una rotura, mucho menos que lo vamos a poder ver. Y si esta está estable y no tiene hemorragia, entonces nosotros es muy difícil a veces que lo podamos ver. Para eso vamos a ver cómo la subunidad beta nos va a dar ciertos parámetros. Nosotros utilizamos 1200 unidades para un ultrasonido vía vaginal. Nosotros debemos de ver un bebé en la cavidad endometrial y 1600 a 1800 hecho por ultrasonido abdominal. Eso es lo que nosotros deberíamos de tomar para descartar. Pero observen, el 20% de los ectópicos se observan imágenes falsas positivas dentro del útero. Hoy me pasó con una paciente. Le hice abdominal, le hice vaginal y era un ectópico. Y al principio se miraba vía abdominal como que estuviera intraútero. Aquí podemos ver nosotros entonces un embarazo ectópico y el útero vacío. Nosotros vamos a encontrar el término de Aries stellar, pero ese es un patrón patognomónico histológico de embarazo ectópico, histológico. Y nosotros sabemos que en una emergencia, que tenemos una paciente así y nos toca un viernes, cuando vamos a mandar esto al laboratorio de patología. Aquí hablamos de la culosíntesis, que ya lo habíamos explicado, que lo podemos usar para IP. Nosotros aquí lo que estamos viendo es, ejemplo, que esto fuera PUS, decimos es una IP, y si es sangre, pues estamos hablando de un embarazo ectópico roto. Miren el valor predictivo hasta el 95% y el índice de falsos positivos es bastante bajo. Si el líquido es claro, pues decimos que no hay IP y que tampoco hay embarazo ectópico. Aquí está el signo de Aries stellar, que es totalmente histológico. O sea, esto no es algo, está bien para escuela, está bien para documentarlo, pero realmente no para hacerlo en una emergencia. El embarazo ectópico cervical, aquí hay otros criterios que podemos encontrar, pero lo más importante es diagnosticarlo. Usted tiene que hacer un examen usted a través de su espéculo y también aquí tiene la utilidad del ultrasonido vaginal. Vía abdominal es muy difícil que usted lo vaya a encontrar y nosotros vamos a tener un 1% aproximadamente, dependiendo de la literatura, un ectópico cervical. ¿Cuál es el problema del cervical, del cornual y del intersticial? Que si estos tienen una rotura donde hay un vaso sanguíneo y al momento de tener esa explosión laceran muchos vasos, incluso la paciente puede morir choqueada si no nos damos cuenta, y aunque querramos hacer nosotros una hemostasia, a veces tendríamos que incluso hacer una histerectomía en el peor de los casos. No vamos a hablar de estos criterios de Rubin porque habíamos dicho que son criterios totalmente histológicos,
y que no vienen al caso. Diagnóstico diferencial. Aborto incompleto. Por supuesto, ¿verdad? La paciente tiene hemorragia, una prueba de embarazo positiva, y yo estoy viendo que está sacando, como por decirlo así, restos placentarios, entonces yo podría decir que es un embarazo ectópico, pero realmente no son restos placentarios, son los coágulos, una IP, que fue lo que vimos ayer, una paciente con un folículo ovárico roto, que pues es muy común encontrarlo, dolor abdominal. ¿Qué tenemos que hacer para descartar la IP? Una subbeta, el folículo y el dolor abdominal. El aborto incompleto, nosotros vamos a encontrar que tiene una prueba positiva. Entonces tenemos un valor normal y nosotros tenemos que ver que a las 48 horas tiene que haber disminuido por lo menos un 15%. Tratamiento puede ser expectante, observación, médico, que algunas literaturas lo tratan como el expectante y ponen el quirúrgico como el invasivo, y hay otras literaturas que dicen solo observación. El metrotexate nosotros sabemos que tiene muchos usos en un embarazo molar, en pacientes oncológicos, en pacientes que tienen problemas reumáticos, lo pueden utilizar y le damos la utilidad de el tratamiento, vamos a tratar aquí como tratamiento expectante al metrotexate. Y pueden haber dos formas de tratamiento, lo que va a ser una en cada dosis o el que va a tener intermitente o consecutivo. Entonces, uno se va a ir dependiendo de los valores que uno va a ir encontrando. ¿Cuáles son las indicaciones para nosotros poderle dar tratamiento con metrotexate a un paciente? Y estos criterios, por favor, ponga ojo a la lupa, ¡pac! Una foto, una captura ahí, masa anexial menor de 3 centímetros, nunca mayor de 3.5, que la paciente tenga deseo de fertilidad futura, que nosotros miremos que después, ejemplo, que creíamos que hicimos un curetaje, creyendo que era un embarazo, un aborto incompleto, o quisimos hacer un estudio histológico y miramos que no hay más de 15,000 unidades de su unidad beta, mucosa tubárica intacta, sin hemorragia activa, o sea, la paciente tiene que estar estable. Hablamos de que podemos hacer una visualización laparoscópica, lo cual no es muy factible en una emergencia de las nuestras, y casos seleccionados de embarazos cervical y cornual. ¿Por qué? Como habíamos mencionado, ir allí y tratar de extraer el, el embriocito puede ser mucho más severo que no tocarlo. Entonces, en estas pacientes no quisiéramos nosotros causar más hemorragia. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pues nosotros sabemos que el metrotexate puede causar daño hepático, entonces nunca deberíamos darle metrotexate a una paciente que tenga una disfunción hepática, que tenga una creatinina mayor de 1.5, que tenga una úlcera péptica activa por los efectos del metrotexate. Nosotros hemos visto pacientes que se activa la enfermedad péptica e incluso hasta la producción de ulceración, una desgracia sanguínea, que tenga leucocitos menores de 3,000 o las plaquetas menores de 100,000, que el paciente realmente no vaya a tener cumplimiento de esto y que haya actividad cardíaca fetal. Si usted mira foquito, esa paciente no es candidata. Olvídese que metrotexate. Si tiene foquito es un tratamiento quirúrgico. Existe la monodosis o la multidosis. Y en la multidosis lo que va a hacer es que el cálculo es en base a kilogramo día y es alternado o intermitente, como dicen algunos otros estudios. Y el de monodosis que se calcula 50 miligramos por metro cuadrado de superficie. Y lo podemos repetir hasta 3 veces, pero lo ideal es, por eso se llama monodosis, hacerlo solo una vez. Y está evidenciado que es mucho más eficaz la multidosis que la monodosis, pero tiene menos efectos secundarios lo que es la monodosis. Estos medicamentos eh, son más difíciles de conseguir cuando es IM, si hay en Guatemala o con los oncólogos. Hay una casa farmacéutica que lo distribuye. Fuera de la clase les vamos a poder dar el nombre,
o la multidosis. Y miren cuándo lo vamos a utilizar. Se estimula hasta que podamos nosotros disminuir los niveles de gonadotropina coriónica a un 15%. El tratamiento quirúrgico. Lo ideal debería de ser por videolaparoscopía, porque hay menos invasión, menos riesgo. Ya vimos nosotros que cuando hay una laparotomía aumenta el riesgo de otro embarazo ectópico y lo que menos queremos hacer es eso. Entonces nosotros podemos hacer una salpingostomía, es decir, una apertura para extraer el producto del ectópico, o tenemos que nosotros realmente erradicar esa trompita, y entonces ya es una salpingectomía, o quitar el ovario, o incluso una histerectomía si la paciente está con el ectópico en el cervix o en el área cornual y no para el sangrado, pues hay que realmente hacer este procedimiento. Pero si la paciente es primigesta, vimos que el 12% a 15% está de las pacientes primigestas, pueden ser nulíparas, perdón, tienen embarazo ectópico, entonces sí hay que tener cuidado. ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento quirúrgico? Ya lo habíamos dicho, paciente que esté hemodinámicamente inestable, o sea, un embarazo ectópico roto, que el diámetro sea mayor de 4 centímetros, que haya dolor por más de 24 horas, necesidad de una laparoscopía para establecer bien el diagnóstico o un embarazo heterotópico. Ya explicamos nosotros que cuando hacer una salpingectomía versus la conservadora. Entonces, si hay lesión extensa de la trompa de falopio, si hay un embarazo ectópico recurrente en la misma trompa, ¿para qué lo vamos a dejar ahí? O la paciente ya tiene paridad satisfecha, entonces ya no quiere tener más bebés, pues le hacemos su operación esterilizante, pero en ese momento hacemos la salpingectomía, no le vamos a hacer una OTB como tal, sino de una vez hacemos una salpingectomía bilateral y hablamos de conservadora, es decir, hacer una salpingostomía en vez de una salpingectomía. Y en qué caso lo hacemos, ¿verdad? Cuando hay un ectópico ampular, lo podemos hacer, un ectópico ísmico, pero hacemos una resección segmentaria, y cuando ya lo haya abortado por la fimbria y miramos que no está sangrando, eso sería el momento ideal. ¿Qué es esto? ¿No? Aquí miramos nosotros cómo ocurre. Hay un problema. La literatura tiene mucha variación. Si usted tiene, ejemplo aquí, un embarazo, este es un embarazo ectópico, y usted le va a dar metrotexate. Tiene el mismo resultado. La paciente que usted solo le haga la salpingectomía, la, sal- la, la salpingostomía, hay que apagar ahí el micrófono, la salpingostomía, que le dé metrotexate. Pero ¿qué va a pasar con todo ese material? Y sabemos que muy probablemente esta paciente vaya a volver a tener otro embarazo ectópico en ese mismo lugar. Entonces, pero uno con el fin de querer dar tranquilidad a la paciente, hacemos eso. ¿Cuál es el seguimiento que nosotros le debemos de dar a una paciente que ha tenido su laparotomía? Pues todas las pacientes debemos de hacerles determinación de la subbeta hasta que llegue a los valores de una mujer no embarazada, que es de 5.000 unidades. Si la paciente no disminuye su subunidad beta o la hormona gonadotropina corónica, usted le debe dar metrotexate. ¿Cuándo hacer la laparotomía? Pues no tenemos equipo, no tenemos experiencia, no tenemos el tiempo, la habilidad. La paciente está sangrando demasiado. Incluso los autores dicen que si está sangrando demasiado la paciente, usted le haga la laparotomía y en eso ya está para transfundirla, pero porque lo primero que tenemos que hacer es que deje de sangrar. Esto es. Vamos a ver. Esto ya lo expliqué con las palabras, entonces no vamos a hablar más de esto acá. Un momentito.
Vamos a dejar de grabar ahorita.